Católica de Argentina. Bueno, yo trajo mis lentes, traje dos, porque después de lo que le pasó a Roberto Turcios, y no veo muy bien, entonces traje dos. Después viajó a Chile y en el contexto de la participación estudiantil e intelectual en las luchas sociales y políticas de fines de los 60 en Chile, Atilio siguió estudiando y obtuvo la maestría en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en 1968. Después viajó becado a Estados Unidos para continuar sus estudios y obtener el grado de doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard en 1976. Atilio ha enseñado en numerosas universidades y centros académicos de América Latina, en Estados Unidos y en Europa, en la UNAM de la Flaxo y la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, en la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de California en Los Ángeles, el Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT en Cambridge, en las universidades de Bradford y Warwick en Inglaterra, entre otras universidades e instituciones académicas donde ha enseñado y reflexionado sobre América Latina. Atilio fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, UBA, y por varios años secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, el centro que agrupa a la mayoría de instituciones de investigación de América Latina más importantes y que pasan de 150 centros de investigación, donde existen grupos de trabajo, investigaciones, se organizan conferencias, cursos a distancia, etc. Y el paso de Atilio por CLACSO significó un fortalecimiento extraordinario de la visión y la perspectiva de esa institución. Ha recibido Atilio numerosos honores académicos, entre ellos el de doctor honoris causa por las universidades de Cuy y de Salta, el Premio Libertador al Pensamiento Crítico de 1912 de la República Bolivariana de Venezuela, el Premio Honorífico de Casa de las Américas en Cuba por su libro Imperio e Imperialismo, entre muchas otras distinciones que sería largo enumerar y a la que solo voy a añadir el Premio José Martí de la UNESCO. Actualmente Atilio es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, profesor titular de Teoría Política y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y director del Programa de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Atilio Borón es autor de decenas de ensayos teóricos e históricos publicados en distintas revistas del mundo y autor de varios libros, entre los que apenas alcanzo a destacar algunos: América Latina en la geopolítica del imperialismo, Aristóteles en Macondo, reflexiones sobre poder y democracia en América Latina, notas sobre el fetichismo democrático en América Latina, socialismo del siglo XXI, ¿hay vida después del neoliberalismo? Filosofía política marxista, Imperio e imperialismo, una lectura crítica de Michel Hart y Antonio Negri. Atilio ha sido el compilador del libro Filosofía moderna de Hobbes a Marx, un libro clásico que ha sido de gran importancia para los estudiantes de ciencias sociales en toda América Latina. Por su carácter, esta brevísima nota sobre el doctor Atilio Borón deja de lado aspectos esenciales de su vida: el acendrado amor por el conocimiento, su gran calidad humana, su preocupación profunda por la formación de sus alumnos, su coherencia política entre sus convicciones teóricas y su práctica política intelectual, el esfuerzo incansable por analizar y comprender los procesos históricos políticos del continente y su participación intelectual y política en el apoyo de los gobiernos de la izquierda y de las luchas de los distintos movimientos sociales en América Latina, en Ecuador, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en México
En muchos países del Caribe y América Latina, los conocimientos, el aliento y la voz de Atilio Borón han estado presentes. Quiero contar una anécdota que tal vez sirva de algo para dar una pequeña cuenta de la calidad humana y del respeto e impulso generoso que ha brindado Atilio a sus alumnos. Tuve suerte estudiar en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en México. Y allí Atilio Borón fue uno de sus profesores más notables. Fue la conjunción, porque recién se fundaba la Flaxo, de una gran cantidad de intelectuales latinoamericanos que habían buscado refugio en México después del golpe de Estado en Brasil y después del golpe de Estado de Pinochet en Chile. Entonces tuvimos el privilegio de estar en relación con una generación brillante de intelectuales que estaban pensando sus países, el movimiento revolucionario y la transformación social desde sus especialidades académicas. Quiero mencionar algunos nombres para que ustedes se den cuenta realmente el privilegio que tuvimos los estudiantes de esa generación. René Zabaleta Mercado, el director de Flaxo de México, Rui Mauro Marini, Carlos Portantiero, probablemente el mejor especialista en Gramsci en América Latina, Atilio Borón, Agustín Cueva, Ciro Cardoso, Pablo González Casanova, Roger Bartra, Aníbal Quijano, Marcos Kaplan, Rodolfo Stavenhagen, Héctor Pérez Brignoli, Edelberto Torres, José Aricó, Daniel Camacho, el gran historiador Sergio Bagú y el gran epistemólogo Emilio de Ípola, entre otros profesores que sería difícil nombrar. Flaxo tuvo la extraordinaria visión e imaginación en su fundación en México en rechazar el dicho de que no se pueden hacer las cosas. Las cosas se pueden hacer con voluntad y con inteligencia, puesto que no había profesores para darle clase a todos los alumnos que veníamos de América Latina, chilenos, argentinos, paraguayos, centroamericanos, cubanos, o sea, teníamos alumnos de todos los países, salvadoreños, nicaragüenses, etcétera. Entonces, confrontaron ellos el dilema de quiénes serían los profesores de toda esta nueva generación que regresaría a sus países a fundar institutos, a dirigir universidades, etcétera. Y encontraron la solución en hacer una especie de programa modular, lo llamo yo, en el cual cada profesor avanzaba en una dirección conectado con los demás profesores, de tal manera que al final de la carrera nosotros teníamos un conjunto de lecturas hechas, un conjunto de debates planteados, un conjunto de comprensión de América Latina, de su historia, etcétera. De esta manera, profesores que llegaban 2 meses de los distintos países y que eran extraordinariamente bien recibidos, porque el profesor Stavenhagen, mexicano, que fue fundamental, fue una de las piezas claves para imaginar este modelo. Entonces se dio esta conjunción y, como decía Dussel con gran sabiduría el otro día, aquello era un hervidero de conocimientos y de seminarios y de todo. Y lo que Dussel explicaba el otro día en su primera conferencia es que todo el mundo en México leía El Capital, todo el mundo discutía, estaba en un seminario, etcétera, y esa fortaleza y esa discusión era una cosa contagiosa, impresionante. Entonces, nosotros estábamos, por supuesto, en un seminario del Capital dirigido por Roger Bartra, y cuando llegó Atilio y no nos contaron sus credenciales históricas en Chile y en Argentina, venía de Harvard. Entonces nosotros en la primera clase que tuvimos nos sentamos todos diciendo, un harvariano, ¿qué nos puede decir un harvariano sobre América Latina? Entonces Atilio comenzó a dar una clase brillante sobre la historia de la teoría política, de Hobbes, o sea,
Aristóteles, Hobbes, hasta Maquiavelo, los principales teóricos políticos en un ordenamiento y una explicitación de la importancia y los saltos y las diferencias y los aportes que cada uno de estos pensadores de teoría política había hecho. Y bueno, nos estábamos muy impresionados, pero claro, no faltaron 2 o 3 que estaban en los seminarios del Capital y le dijeron a Atilio, bueno, doctor Borón, pero nosotros pensamos que esto, desde la lectura del Capital, la página 35 del primer capítulo de no sé qué, tiene un enfoque insuficiente. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre esto? Entonces Atilio, con una serenidad y una calma, dijo, miren, yo he leído, pero no he estudiado a fondo el Capital, pero lo voy a estudiar, y lo voy a estudiar muy a fondo. Yo me impresioné muchísimo que un profesor de su altura, de su trayectoria, fuera capaz de decirnos con aquella sencillez, yo no he estudiado el Capital a fondo, pero lo voy a estudiar. Y bueno, siguieron las clases, pasaron los meses, qué sé yo. De repente los grandes debates que se hacían en las clases, sobre todo con Pablo González Casanova y con Atilio, alguien volvió a plantear un problema. Y entonces Atilio dijo, bueno, sí, quiero hacer una precisión. Y comenzó a hacer una exposición brillante del primer capítulo del Capital sobre la teoría del valor. Entonces ahí nadie volvió a hablar. Un compañero argentino que era un gran atrevido y le encantaba estar en las tablas, comenzó a balbucear algo y nosotros todos transpirábamos porque decíamos, bueno, ¿qué va a decir después de esta exposición brillante de Atilio Borón? Ese es Atilio, es una persona con una sencillez para reconocer y decir esto es lo que sé y esto es lo que no sé. Y eso fue una gran educación para todos los alumnos de esa generación. Bueno, pero todos estábamos metidos en que el movimiento revolucionario de Nicaragua, que el movimiento salvadoreño que despuntaba, que en el movimiento de Guatemala, que todo aquello era un hervidero de intelectuales vinculados al reto y al desafío de la revolución en Centroamérica y en América Latina. Llegó el momento, digamos, de las verdades. Cuando uno está en una maestría tiene que presentar una tesis de doctorado, de maestría. Entonces yo fui a hablar con el director René Zabaleta y le dije, René, yo quiero hacer una película sobre el golpe de Estado de Chile como tesis de maestría. Y René, brillante intelectual al que yo respeto muchísimo, que tiene contribuciones geniales al pensamiento de América Latina, me dijo, no, Breni, no se puede, porque el reglamento no lo prohibía, tiene que escribir 150, 200 páginas, tiene que tener un marco teórico metodológico y además, ¿quién ha hecho una tesis de maestría o de doctorado con una película? Le dije, bueno, pues puede ser la primera vez, yo no veo por qué no. Entonces me dijo, no se puede. Entonces yo tristísima me fui a hablar con Atilio y le dije, Atilio, mira, yo quisiera hacer esto. Y Atilio me dijo, mira, aquí hay unos reglamentos y hay una acumulación histórica de esto, pero tú puedes hacer una tesis o sobre el golpe de Estado en Chile, pero ¿por qué no la haces sobre Centroamérica? Por un país de Centroamérica. Le digo, es que me interesa la situación revolucionaria y Lenin y eso. Pero si Centroamérica está entrando en la situación revolucionaria, me dijo Atilio, en 1976. Y entonces le dije, sí, pero yo no puedo escribir sobre lo que va a pasar, tengo que escribir sobre lo que ya pasó. Pero bueno, le dije a Atilio, ¿y qué tal si escribo sobre el golpe de Peralta Azurdia en Guatemala, que fue el primer golpe militar en Centroamérica de la doctrina de seguridad nacional? Y me dijo, sí, muy bien. ¿Y qué pasó ahí? Entonces yo ya le dije, mira, se formaron los movimientos guerrilleros de Turcios Lima, el ejército se dividió y le comencé a dar una serie de elementos y la burguesía, bueno, ahí tienes un curso de situación revolucionaria. Me dijo, estudia eso. Pero me dijo, te advierto, porque Atilio ha sido un profesor muy generoso, muy generoso, muy persona que te da aliento, que te dice lo que estás haciendo vale y va a servir. Y me dijo, pues sí, pero también muy riguroso. Me dijo, ¿sabes qué? Tienes que estudiar la teoría de la situación revolucionaria. Y yo dije, sí, bueno, ya estudié los técnicos, clases
el 1871, la Revolución del 48 de marzo. No, me dijo, tienes que revisar todos los tomos de Lenin para tu marco teórico. Y yo dije, chale, ¿en qué yo me he metido? Y dije, no, me dijo, no es difícil, son 40 tomos, pero vas a encontrar esa guía y ponte ya, porque después comienza la tesis. Entonces allí a revisar los 40 tomos buscando el concepto de situación revolucionaria. Y yo llegaba con Atilio, pero Atilio, ya avancé bastante. No, hay que terminar hasta el tomo 40. Cuando eso terminó, yo ya había hecho todas mis fichas y todas las cosas. Le digo, bueno, ahora el problema que tengo es que no tengo información sobre Guatemala. No hay un solo trabajo escrito sobre la crisis política de Guatemala en 1963, la formación de la guerrilla, la división de la burguesía, bla, bla, bla. Me dijo, bueno, me dijo, anda a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ahí vas a encontrar todo. Y me fui a la Biblioteca del Congreso y pasé 2 meses leyendo periódicos y qué sé yo. Cuando regresé con aquel montón de documentación, me dijo, bueno, tienes 1 mes para presentarme todos los índices de investigación de tu tesis. El índice, no, Atilio, no tengo tiempo, me voy a poner a escribir. No, no te pones a escribir. Un índice, ahí se te van a ordenar las ideas, ahí vas a saber qué es lo que quieres decir. Y el índice son algo, un movimiento. Tú vas a llegar al índice final de tu libro, va a ser muy distinto del principio. Bueno, y ahí estuvo todo el trabajo al cual me orientó Atilio y donde yo dije, perdí 1 mes. Cuando perdí el mes y me dijo, bueno, ahora escribe el primer párrafo de cada uno de los puntos del índice y entonces ándate a ver qué haces y dónde lo escribes, ya están listas para escribir la tesis. Y así fue como logré, de las pocas personas, gracias a Atilio, que logramos llegar a tiempo a la presentación de la tesis de maestría. Bueno, eso es, y para terminar ya les cuento la parte final, que fue que yo en este estudio de Lenin, de la situación revolucionaria, había algo que me saltaba, los factores objetivos y los factores subjetivos. Sobre los objetivos había mucho material de estudio teórico, pero los subjetivos, yo le decía, pero los factores subjetivos, bueno, estudia Gramsci, vaya, entonces voy a estudiar Gramsci y todo, pero no era suficiente. Entonces me dijo, bueno, es que te queda como un problema de investigación, como grandes preguntas que te vas a hacer en el futuro. Entonces, de ahí vino mi pasión y mi interés por el estudio de los factores subjetivos. Y ahí, partiendo de Gramsci, yo entendí que esa articulación sociocultural, donde se juntan las identidades, donde se dialoga sobre el pensamiento, donde la gente intercambia sus experiencias y sus prácticas, ahí se forman los imaginarios sociales, ahí se construye la hegemonía y por tanto la cultura es un asunto fundamental de la lucha política. La cultura es fundamental para la construcción de la hegemonía y la cultura está en todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque como dijo Dussel el otro día también, está la fuerza viva creadora que se concreta de distintas maneras. Se crean los sentidos y los significados de todo lo que hacemos. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Y entonces yo le voy a agradecer también a Atilio Borón el hecho del desarrollo de mi inquietud tremenda por la cultura y por el arte que me han llevado a dedicarme en mi último tiempo a esas temáticas. Atilio tiene una cosa que para mí que me enseñó muchísimo, y es que un profesor debe amar a sus alumnos, debe alentarlos, debe estar con ellos para que lleguen a alcanzar sus metas. Nunca sentí más que un sentimiento de esto es posible, dale, tienes que estudiar, tienes que profundizar. Nunca sentí un obstáculo. Siempre las puertas estuvieron abiertas para decirme, adelante, Breni, vas a hacerlo, lo vas a lograr, vas a poder hacerlo. Y así fue con todos sus alumnos. Y eso fue una enseñanza muy grande para mí cuando me tocó dar clase. Bueno, me gustaría contarle otras cosas, pero no tenemos tiempo. Para mí es un gran placer dejarles a Atilio Borón con ustedes, y es un profesor emérito que nosotros le decíamos nuestro gran profe. Claro, él no lo sabía. Gracias, Atilio. Los dejo con Atilio Borón.
Hola, bueno, muchas gracias Breni Cuenca, la verdad, por este emocionante recuerdo de toda esa época. Gracias nuevamente a Pablo Benítez y a las autoridades de este país que me han permitido venir aquí y conversar con ustedes. Para hacer esto, dado que el tema internacional y la problemática geopolítica se ha convertido en una tarea insalubre, ¿verdad? Es una tarea insalubre. Entonces me voy a ayudar con un PowerPoint en donde trato de ponerle una nota de humor, porque el humor tiene, digamos, a veces una capacidad revulsiva, revolucionaria muy importante. Vamos a hablar de este tema, América Latina en la era Trump, y ver, digamos, cómo El Salvador puede insertarse o evitar ser arrasado por esto que está ocurriendo en los Estados Unidos con el cambio de gobierno. Bueno, vamos a la primera laminita. Acá tienen una buena representación, ¿no es cierto?, del personaje, una visión del mundo que es bastante común entre la dirigencia norteamericana. No vayan a pensar que esto es solo de Trump. Cuando uno mira lo de Reagan, ¿no es cierto?, lo de Bush no era muy diferente, no decían rapist, no decían violadores, pero acá estaban los terroristas, acá estaban todos los comunistas, ¿verdad?, acá, incluyendo los países escandinavos, y por supuesto acá estábamos todo el mundo del subdesarrollo. Lo cual no quiere decir de que, a pesar de que este cuadro lo hubiéramos podido hacer para aquellos otros presidentes, el caso de Trump no sea un caso muy especial. Es evidentemente un personaje extravagante, como digo ahí, es reaccionario, racista, homófobo, xenófobo, todo mal. Pero lo que yo digo es que no basta con estas caracterizaciones. Los que están preocupados por sacar fotos que les van a salir mal, yo esto lo dejé acá, así que se ponen de acuerdo para que se lo manden por correo electrónico y no tienen que preocuparse por sacar la foto. Bueno, la siguiente. En función de eso, me acordaba yo lo de Spinoza, ¿no es cierto? Baruch Spinoza, el gran filósofo. Acá no se trata ni de reír ni de llorar, sino tratar de comprender a Trump. Empezando por lo que no es. Yo he leído ahí mucha gente que dice Trump es un antisistema, un anti-establishment. Bueno, no es así. Trump es parte, vamos a ver después, de una crisis del establishment o una crisis de eso que Fidel llamó muy atinadamente la crisis en la burguesía imperial norteamericana. Pero de ninguna manera es un anti-establishment. Digo, es un multimillonario que hizo sus grandes fortunas en negocio con el establishment. Por lo tanto, digamos, mal puede convertirse ahora en un antisistema, un anti-establishment, mucho menos es un enemigo del capitalismo, ¿verdad? Y creo yo, y esta es la parte más problemática, que tal vez no sea un belicista desenfrenado, a pesar de las apariencias. En Estados Unidos hay una expresión para definir a una persona como Trump, dicen es un big mouth, o sea, un bocón. Este es un bocón, ¿verdad? Obama no era un bocón, pero Obama fue un presidente tremendo desde el punto de vista de la utilización del poder militar. Presidente tremendo, tuvo 8 años en guerra permanente y todos los martes le llevaban la lista de sospechosos de terrorismo que los drones habían localizado y que él debía autorizar a matar, y todos los martes él marcaba ahí con una palomita a aquellos que había que matar y los mataba, con los daños colaterales que todo aquello aparejaba, ¿verdad? De manera que si este es un belicista, sí, como fue belicista Clinton, como fue belicista Carter, como fue Kennedy, como fueron todos, porque son jefes de un imperio. No son solamente presidentes, son los jefes de un imperio que tiene que sostenerse, ¿verdad? Vamos a ver, pero claramente no es antisistema, ni anti-establishment, ni enemigo del capitalismo, ni nada. Vamos a la siguiente. Lo que sí es Trump es un excéntrico, un outsider en la clase política.
Trump no tiene ninguna experiencia política, jamás fue candidato a nada, jamás fue alcalde, jamás fue concejal, jamás estuvo en un consejo escolar, nunca tuvo ninguna presencia en ninguna instancia del aparato estatal de los Estados Unidos. Jamás. Es, por lo tanto, un personaje que viene de afuera. Pero yo creo que él es el síntoma de esa grave crisis al interior de la burguesía imperial, que es la primera gran fisura que se da al interior de la clase dominante americana a lo largo de más de medio siglo, ¿verdad? ¿Cuál es esa fisura de este personaje? ¿Cómo salvamos al imperio? Este es el gran debate que hay hoy en la clase dominante de los Estados Unidos. ¿Cómo salvamos el imperio? Aunque ellos la palabra imperio no la usan, pero uno entiende que cuando ellos dicen, bueno, ¿cómo preservamos la superioridad americana? ¿Cómo preservamos la primacía de los Estados Unidos? Están diciendo cómo preservamos el imperio. Y ahí hay una división que no corta por sectores económicos. No es que Trump representa, digamos, al sector petrolero y al complejo militar industrial. Trump representa a los mismos sectores que representa Clinton, Hillary Clinton, o si ustedes quieren, los demócratas. Están todos metidos ahí, pero tiene un gran debate ideológico. Un gran debate ideológico. ¿Cómo salvamos la primacía de Estados Unidos? Trump dice, volvemos a lo que es nuestra raíz. Nuestra raíz es el nacionalismo económico, el proteccionismo, el aislacionismo, y los otros sectores, los demócratas, fundamentalmente Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton, dicen no, la solución de los Estados Unidos es ampliar los alcances de la globalización neoliberal, avanzar en el libre comercio, hacer tratados de libre comercio con la mayor parte de los países del mundo y desde el libre comercio restablecer nuestro dominio. Bueno, la opción que ha triunfado en el proceso político es la de Trump, ¿verdad? Y por lo tanto ahí hay una fisura, una discusión muy fuerte en el seno de esa clase dominante de los Estados Unidos. Trump claramente es un enemigo del neoliberalismo, sin la menor duda, al que culpa con razón de la decadencia de Estados Unidos, lo cual demuestra una vez más que los locos o los borrachos pueden ser locos o borrachos, pero decir la verdad. O sea, el diagnóstico de Trump sobre por qué Estados Unidos ha perdido gravitación en la escena internacional es muy simple. Es el diagnóstico que hemos hecho todos nosotros acerca de los estragos del neoliberalismo en nuestros países. Cosa que fue negada por Obama, fue negada por Clinton, fue negada por muchos otros, pero Trump, ¿verdad?, que es un empresario, un tipo muy hábil para los negocios, comprobó, ¿no es cierto?, que Estados Unidos se derrumbó desde el punto de vista industrial, se derrumbó como potencia económica, vamos a ver los alcances de esto enseguida, ¿verdad?, a causa de políticas desacertadas. Y por lo tanto impulsó esta propuesta que ha tenido un impacto tremendo. Por supuesto, planteando infinidad de problemas. Lámina siguiente. Fíjense, interesante, este es el Washington Post de ayer, o de antes de ayer, ¿no es cierto? Lo presentan como un caudillo latinoamericano. Así aparece en el Washington Post de ayer, por el estilo de él. ¿Saben por qué? Mucho porque se pelea con la prensa. Y dicen, este es como Correa, este es como Chávez, este es como Evo, peleado con la prensa, no quiere que se sepa la verdad, ¿no es cierto? Y lo presentan ahí con el uniforme de un milico latinoamericano clásico de la dictadura de los años 70. Claro, porque este hombre evidentemente ha tomado las riendas del poder y ha avanzado de una manera fenomenal. Y sobre todo con gran conflicto con la prensa. No sé si ustedes vieron
la primera conferencia de prensa de él no lo dejó preguntar al corresponsal de la CNN y le dijo, su organización es una basura. Digo, ningún presidente americano dijo eso jamás. Eso lo decía Hugo Chávez, eso lo dice Correa, por eso de repente le sacan esto, ¿verdad? Pero ese presidente americano diciendo su organización, la CNN nada menos, o el Washington Post, o el Los Angeles Times, o el New York Times, son basura, digo, habla de la profundidad de un conflicto en la clase dominante, la escisión, la ruptura de la unidad de la clase dominante norteamericana. Bueno, vamos a la lámina siguiente. Como es un enemigo jurado de la globalización neoliberal, a la cual le achaca todo esto, ¿verdad? Él empezó ya a redefinir el NAFTA. Fíjense que Peña Nieto no va a Estados Unidos, iba a ir el domingo. Trump le dijo que no tiene sentido que venga porque no hay nada de qué conversar, porque el muro se va a hacer y lo vamos a hacer y lo van a pagar ustedes, ¿verdad? Es tremendo. Y va a poner el NAFTA en cuestión. El NAFTA está en crisis, una crisis gravísima. Bueno, retiró Estados Unidos del Tratado Transpacífico, del TPP, Trans-Pacific Partnership, ¿verdad? Que era, si ustedes miran bien, era un acuerdo fundamentalmente en contra de China. Tenía toda una serie, la idea era rodear a China con el Tratado Transpacífico. Este tipo dijo, eso no me interesa, no funciona. Ahora, lo interesante es que con este cambio de discurso en Washington, los gobiernos neoliberales de América Latina y el Caribe quedan pedaleando en el aire. Todos los gobiernos apostaron al triunfo de Hillary. Todos los gobiernos de América Latina, cuando digo todos, no Evo, no Correa, no los de siempre, ¿verdad? Pero el resto apostaron al triunfo de Hillary, apostaron a que seguiría el consenso de Washington, apostaron a que seguiría, ¿verdad?, los tratados de libre comercio. Y lo que hace Trump, ¿no es cierto?, con esta recuperación de este discurso tradicional, originario de Estados Unidos, es dejar a estos gobiernos sin política. No saben qué hacer ahora. Por ejemplo, en la Argentina y en Brasil, lo dijo hoy Frei Beto a la mañana, se lanzó una cruzada tremenda en contra del Mercosur. Y ahora no les queda más remedio que buscar la manera de reflotar el Mercosur, porque lo otro ya no existe. La Alianza del Pacífico, ahí lo ven a Peña Nieto, Bachelet, Ollanta Humala y Santos. Esto fue un invento de Obama, ¿no es cierto?, para armar un bloque en América Latina en contra de los gobiernos bolivarianos y para contener la influencia de China en América Latina. Todo eso se va al diablo ahora. Estos gobiernos ya no tienen libreto y son gobiernos que siempre han seguido las órdenes que venían de Washington. En el caso argentino, el caso de Brasil, el caso de Chile, ni hablemos. Al día siguiente que Trump dijo que el Tratado Transpacífico no va más, el gobierno de Chile dijo, entonces ya nos vamos nosotros también, y se fueron. O sea, esto produce un cambio, ¿no es cierto?, tremendo, abre una posibilidad. Yo no digo de que con esto ahora estamos bien, digo que ahora se abre una posibilidad de que ya no tenemos el consenso de Washington como la doctrina oficial obligatoria para todos nuestros gobiernos. Lámina siguiente. Por supuesto que Trump no lo hace por su adhesión al socialismo, ni nada, ni a los procesos de América Latina. Lo hace porque, para usar una expresión de Samir Amin usa la expresión el virus neoliberal, ese virus infectó también al centro del imperio y lo debilitó casi a punto de destruirlo. Y lo que hace Trump es retornar al nacionalismo económico y al proteccionismo que Estados Unidos adoptó desde sus inicios. Este señor que ven acá se llama Alexander Hamilton y fue el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Erróneamente se dice que fue Friedrich List, un economista alemán de la segunda mitad del siglo XIX, el fundador del nacionalismo económico y del proteccionismo. En realidad se equivocan. El primero
que plantea la política proteccionista es Alexander Hamilton, cuando, recién nacida la joven República Americana, le dice a los ingleses: nosotros vamos a proteger a todas nuestras industrias nacientes y solamente nos abriremos a la competencia con ustedes cuando seamos tan fuertes como Gran Bretaña. En ese momento vamos a abrirnos a la competencia. Mientras tanto, vamos a proteger nuestras industrias y nuestras actividades económicas. Hamilton es entonces el referente para estas políticas de proteccionismo, y esto es algo que vio, ¿no es cierto?, Trump en Detroit, que es parte de la fábrica General Motors. Detroit era la gran ciudad automovilística de Estados Unidos. A finales de la década del 50 o en los años 60, Detroit producía más o menos 6 millones de automóviles por año. Ahora lo que tienen es esto, ¿verdad? Ya no se producen automóviles. Y él dice, esa decadencia es porque dejamos que nos robaran empresas, que nos robaran trabajo, que nos robaran tecnología, y el resultado es esto. Entonces, el triunfo de Trump no es una locura del electorado norteamericano. Tiene que ver con cosas que pasaron y que vemos un poco en la lámina siguiente. ¿Por qué ganó? ¿Verdad? Bueno, primero, la respuesta más simple, por el gran fracaso de Obama. El gobierno de Obama fue un fiasco fenomenal. Fracasó en las 3 grandes reformas que quiso hacer. La reforma financiera. Recuerden que Obama entra una vez estallado la gran crisis de Wall Street del 2008, ¿verdad? Él entra en enero del 2009. Se propuso hacer una reforma financiera. Quedó en la nada. Un enorme informe, un proyecto de ley muy grande que fue discutido por el Congreso y que cuando se aprobó no tuvo ninguna capacidad de controlar al monstruo financiero que estaba devorando a la economía norteamericana. Fracaso de la reforma financiera, fracaso de la reforma migratoria, ¿verdad? Obama fue el presidente que más gente deportó, que más inmigrantes deportó en la historia de los presidentes americanos. Tenía un discurso de integración, pero en la práctica deportó más que Bush, más que Clinton, más que Reagan. Fracasó en el Obamacare, o sea, la reforma del sistema de salud, que desarmó lo poco que había y lo que propuso no alcanzaba prácticamente para nadie, generando una repulsa muy grande en sectores muy numerosos de la población. Estuvo 8 años en guerras costosísimas sin cosechar una sola victoria, ¿verdad? Se metió en cuanta guerra había, siendo Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Y actuó, digamos, hay cálculos, no quiero aburrirlos con números, pero el tonelaje de bombas que descargó Obama a lo largo de los 8 años supera con creces en varias veces el total de bombas arrojadas en la Segunda Guerra Mundial. Esto es Obama. ¿O es quien estaba detrás de Obama? Que es toda una especulación que podemos hacer, ¿verdad?, acerca de lo que se llama el gobierno invisible de los Estados Unidos. Lo cierto es que con Obama se acentuó la decadencia económica y de los Estados Unidos, se acentuó la desindustrialización, se acentuó el número de ciudades industriales fantasmas, las fábricas que migraban. Michael Moore hizo varias películas documentales sobre esto, pero sobre todo Obama presidió sobre una fenomenal aumento en la desigualdad de ingresos y rentas. Fue tremendo lo que pasó con Obama, ¿verdad? El 1% más rico de los Estados Unidos durante los años de Obama se enriqueció como nunca antes, en proporción gigantesca. Y les digo algo más, el salario mínimo federal de los Estados Unidos a principios del año pasado, 2016,
era de $19, el salario mínimo horario, $19,50. Equivalente, en términos constantes, controlando por inflación, equivalía al salario mínimo horario del año 1974. Es decir, que los trabajadores norteamericanos que estaban en el salario mínimo horario, durante 50 años prácticamente no tuvieron un incremento de $1 en términos reales. O sea, un fracaso rotundo. Obama a mí me impresionaba que hablaba de la economía norteamericana como si él fuera un analista político, como podría hablar yo. Hay un problema muy serio con la regresividad tributaria, los ingresos se están concentrando, la riqueza se queda en manos cada vez más reducidas, y él comentaba, pero no actuaba, ¿no es cierto? Por eso Trump pudo tener la victoria que tuvo. ¿Vamos a la siguiente? Muy rápido. Deuda pública. Obama endeudó a su país de una manera notable. Hoy en día, ¿verdad?, la deuda pública del gobierno de Estados Unidos supera en un 100% el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Está más o menos en 120%. La crisis griega estalló cuando los griegos llegaron al 140, 145. Y estos ya van por 120, y es un crecimiento imparable. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué crece la deuda pública en Estados Unidos? Una razón muy simple, porque los ricos no pagan impuestos en ese país. Los ricos no pagan impuestos. El grueso del aporte impositivo en los Estados Unidos son los impuestos aplicados a los asalariados, que llenan el famoso formulario 1040 que hay que entregar invariablemente todos los días 15 de abril de cada año. Pero Estados Unidos tuvo 8 años en guerra y no aumentó un centavo el impuesto a los ricos, el impuesto a la fortuna, el impuesto a las grandes ganancias. Entonces, ¿cómo enfrentaba la guerra Estados Unidos? Endeudándose. Entonces tiene una deuda pública gigantesca, una tasa de pobreza que se mantiene ahí en los 43 millones de pobres desde hace más de 20 años, ¿verdad? Desempleo, aproximadamente 7.8 millones de estadounidenses están desempleados, pero esta cifra es engañosa, porque esta cifra, este 4.9%, no incluye a los que trabajan tiempo parcial y quieren trabajar tiempo completo, no incluye a los indocumentados que están sin trabajo, ni incluye a aquellos que buscaron durante más de 2 años, ¿verdad?, un empleo y no lo consiguieron y ya dejaron de buscar. Cuando ustedes suman estas 3 categorías, hay algunos economistas americanos que hicieron el cálculo y llegaron a la conclusión de que esto equivaldría, el desempleo real está en torno al 18 o 20%. Bueno, vamos a la lámina siguiente. Acá, digamos, tenemos otra clave para entender por qué ganó Trump. Por primera vez, desde la época en que la televisión se universaliza en los Estados Unidos y se convierte en el gran vehículo de transmisión de la información política, eso ocurrió en el año 1960, la mayoría de la gente se informó, ¿no es cierto?, sobre la campaña electoral y los candidatos a través de las redes sociales. Primera vez, las redes sociales fueron más importantes que la televisión. Facebook fue decisivo como uno de los elementos de conformación de la opinión pública. Ustedes saben que en Facebook se puede decir cualquier cosa, no hay criterios de rigor ni de veracidad. Aparece el concepto famoso de la posverdad, que es una locura, digamos, la posverdad. No importa si es verdad o no, ya estamos en otro mundo, instalado en el mundo de la posverdad, o sea, en el mundo de la fantasía, de la locura, de la ilusión, del engaño, del error. Pero esto fue un dato muy significativo. 62% de la gente obtenía su información a través de las redes sociales.
los grandes periódicos americanos viniéndose abajo de una manera realmente espectacular, y eso claramente favoreció a Trump. Vamos a la lámina siguiente. Fíjense esto qué interesante. Este es el declinómetro, ¿verdad? Es el US Decline Watch, que publica la revista Foreign Policy. Esto me parece es un antídoto fenomenal contra todos aquellos que durante mucho tiempo, cuando gente del pensamiento crítico latinoamericano decían que el imperio estaba en decadencia, nos decían que no, que el imperio estaba en su esplendor y que se seguía avanzando. Fíjense lo que hace el Decline Watch, ¿no es cierto? Muestra 5 posiciones relativas a la solidez de la primacía americana. La número 5 es la del exultante grito de la fanaticada norteamericana en los Juegos Olímpicos, el USA, ¿no? O sea, el imperio está invencible. Acá comienza un pequeño declive, pero dice vamos a estar bien. La aguja, si estuviera acá, diría, bueno, mantener la calma y seguir adelante. Y ya la 2, que es donde ellos ubican Estados Unidos, dice, haber sido un superpoder fue lindo mientras que duró. Son ellos que lo dicen. Con el peligro de que la aguja se mueva para acá, en donde dice textualmente, estamos totalmente jodidos, empezá a estudiar mandarín. Digo, esta es la visión de ellos, no es la visión de un marxista latinoamericano, un enemigo de Estados Unidos. Esta revista, Foreign Policy, junto con Foreign Affairs, son las 2 grandes revistas del establishment académico y diplomático americano. Y los tipos no se engañan. Por eso fue que Trump tuvo como lema de campaña Make America Great Again. O sea, hagamos que América sea grande otra vez. Porque era evidente que ya no era lo que era antes. Y el imperio amenazado requiere reconstruir su dominación, sobre todo hemisférica, sobre todo acá, porque Fidel lo dijo varias veces, América Latina y el Caribe somos la reserva estratégica de Estados Unidos cuando está en problemas. Muy bien, ¿con qué mundo se va a encontrar Donald Trump? O se está encontrando ya. Un poco el mundo que dejó como herencia Donald Trump. Vamos a la lámina siguiente. Acá hay una representación. Ahí está como arquero, ¿no es cierto? Él diciendo, pero no saben acaso que mi juego es el básquetbol, ¿no? Y acá están los pelotazos del sistema internacional. Corea del Norte, Rusia, Afganistán, Siria, China, Israel, Egipto, Irak, Pakistán, Irán, Libia, Ucrania. Este es el mundo con el cual se encuentra ahora Donald Trump. Tienen que enfrentarse con ese mundo. Un mundo realmente muy peligroso, muy difícil, ¿no es cierto? Y en donde es fácil cometer errores que pueden ser garrafales. Vamos a la lámina siguiente, pero la pasamos muy rápido, después ustedes la van a tener, que son el número de bombas que tiró Estados Unidos durante el 2016. Obama, 26.171 bombas arrojaron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sobre todo en Siria, en Irak, en Irán, en Afganistán, en Yemen, en Somalia, en Libia. Para un presidente que era Premio Nobel de la Paz, por supuesto, el número de terroristas abatidos por drones es muy poco. En realidad, las víctimas superiores son los daños colaterales. Ustedes habrán visto alguna noticia. Mandan un dron, una bomba, y resulta que era un casamiento musulmán, una cosa así. Está lleno de estas informaciones. Bueno, es el mundo que llega. En un imperio que no ha dejado de avanzar en las guerras, ¿no es cierto? Y fíjense esta lámina siguiente. Acá están los presidentes vivos al momento en que asumía Trump, ¿no es cierto? Y acá dice, no hubo ningún presidente americano que no se haya involucrado en guerras y en asesinatos fuera de los Estados Unidos, fuera de las
frontera a los Estados Unidos. Estos 5, que son los que están ahora vivos, tienen sus manos manchadas de sangre y fueron involucrados en guerras en los países que mencionamos a continuación. Jimmy Carter aquí, en El Salvador, en Guatemala, en Angola, en Afganistán. El progresista Bill Clinton en los Balcanes, violando la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ojo con eso. Consejo de Seguridad dijo que no, ¿no es cierto? Y sin embargo él va y bombardea. Estuvo en Irak, en Sudán, en Ruanda. George Bush padre, la guerra del Golfo, la invasión de Panamá, ¿no es cierto? Recuerdan cuando lo sacan a Noriega, dejan un tendal, son por lo menos 5.000 muertos en Chorrillos, un barrio popular allá en Ciudad de Panamá, en Somalia, en la Unión Soviética, Bush hijo en Irak y Afganistán, y el amigo Obama en Libia, en Siria, en Yemen, en Afganistán y en Ucrania. Digo, son emperadores. Por lo tanto, cuando se preguntan, bueno, ¿este presidente será bueno para América Latina, será malo? Una pregunta que no tiene ningún sentido. Porque el emperador siempre, por más que pueda ser un padre amante de sus hijos, devotísimo de su esposa y de lo más cariñoso con los animales y todo lo demás, tiene que cumplir la misión del emperador, y la misión del emperador es esa. Bueno, vamos a la lámina siguiente. Trump y los desafíos del mundo multipolar, esos pelotazos que estaba tratando de parar, ¿verdad? China, que había sido despedazada y humillada por las potencias coloniales del siglo XIX, volvió. Acá me gusta mucho este cartón, caricatura. Ahí se ve al chino desesperado, ¿verdad? Cuando a mitad del siglo XIX, entre la reina Victoria, el canciller alemán von Bismarck, el zar ruso, la República Francesa, siempre muy dulce, y el emperador japonés, se reparten a China. Así hicieron. Y esto fue posible porque introdujeron lo que hoy diríamos el narcotráfico en China. Lo hicieron por la guerra del opio. La reina Victoria, ¿verdad? Inglaterra, fue la que forzó la legalización del tráfico de opio en China, que había sido prohibido por el emperador. Y destruyeron a China. En menos de 20 años, China, que era una potencia, queda destruida. Por eso, ojo nosotros con todo el tema del narcotráfico y las derivaciones que tiene el narcotráfico. Pero bueno, China volvió. Acá, la lámina siguiente. Acá hay una lámina muy divertida también, muy chistosa, ¿verdad? Ahí está el dragón chino y el águila norteamericana, ¿no es cierto? Sí, sudando la gota gorda. Y dice, che, ¿no has puesto un poco de peso? ¿No te has puesto más pesado recientemente? Y lo que es el dragón, fenomenal, ¿no es cierto? China volvió con una fuerza arrolladora. ¿Cuándo? A finales del siglo XX. ¿Para cuándo se la esperaban? Yo les cuento, para el 2030. Los principales economistas americanos decían, yo he estado en varios seminarios con ellos, yo les preguntaba, ¿cuándo va a ser China una potencia mundial? Me decían, no, China es un país pobre, un producto bruto grande, pero es pobre, etcétera, pero sí en el 2030 va a ser una potencia importantísima. Miremos la lámina siguiente. Fíjense, China usó más cemento en los últimos 3 años, ¿verdad?, entre el 11 y el 13, que lo que Estados Unidos utilizó a lo largo de todo el siglo XX. Piensen un poco eso. Durante todo el siglo XX, Estados Unidos construyó toda la red de carreteras interestatales, los aeropuertos, los puertos, los puentes, los caminos vecinales, las grandes construcciones en las grandes ciudades con cemento. En 3 años, los chinos utilizaron mucho más gigatones de cemento que lo que utilizó Estados Unidos en 100 años. Eso es China hoy. Eso es la potencia fenomenal de China. Es un dato, digamos, oficial, son estadísticas oficiales en ambos casos, ¿verdad? Y revelan los alcances del desafío chino. Vamos a la lámina siguiente. Y acá tienen, por ejemplo,
un estudio hecho por la OSD, que es un tanque de pensamiento de la derecha, con sede en París, en donde hicieron un análisis de la economía mundial en dos fechas, el 2011, esto lo hicieron en el 2012, pero los datos para el 2011, y la proyección para el 2030. La proyección es que China, que en el 2011 representaba el 17% del Producto Bruto Mundial, va a representar el 28% en el año 2030. Y que Estados Unidos, que en el 2011 representaba el 23%, para el 2030 va a representar el 18%. Y que la India va a pasar del 6 al 11, mientras que la zona euro se viene para abajo, los otros países también, los otros no OSD con muy poquito, pero somos básicamente nosotros igual, y Japón, otrora el gran milagro japonés de los años 60 y 70, cae del 7 al 4. Esto quiere decir, ¿verdad?, que la China y la India para el año 2030 van a representar el 39% del Producto Bruto Mundial. Van a representar una potencia económica formidable y junto con eso van a representar un poder político no menos considerable. Bueno, esto en relación a China y a India. Pero también vino Rusia, lámina siguiente. Interesante acá, Putin agarrándolo ahí a Obama y le dice, bueno, decí de vuelta ahora, América no es excepcional. Decirlo otra vez. ¿Por qué esto? Porque el documento de seguridad nacional sobre el cual se basó mucho de la política de Obama comenzaba diciendo de que América era una nación excepcional y que por lo tanto estaba destinada incuestionablemente a liderar el mundo. Entonces, bueno, acá un monero, un caricaturista norteamericano, ¿no es cierto?, hace este dibujo en donde se ve a un Putin sobredimensionado agarrándolo a Obama de la oreja y diciéndole de sí que América otra vez no es excepcional, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, volvió Rusia. Los americanos no esperaban que Rusia volviera. Cayeron en la ilusión de que desaparecida la Unión Soviética, desaparecía Rusia. Pero Rusia hacía más de 250 años que era una potencia decisiva en el plano internacional. Podía desintegrarse la Unión Soviética, pero eso no quería decir que Rusia dejase de ocupar ese papel siempre muy importante que ocupó en la escena internacional. Y vino con mucha fuerza. Dame la otra lámina. Ahí tienen otro dibujito muy lindo, cómo Putin lo saca a patadas a Obama de Ucrania, ¿no es cierto? E inclusive, vamos a la siguiente porque se nos está haciendo un poco tarde, acá hay algo muy interesante, está Obama en la frontera de Ucrania, pasó el tanque ruso arrasando con todo, y le dice, vuelve aquí o voy a redactar una enérgica condena por usar la fuerza. El otro, imagínense, ¿qué le importa la condena de Estados Unidos? Pasó por ahí, Estados Unidos provocó una situación irresponsable que fue pretender que establecer tropas de la OTAN en Ucrania, ¿verdad?, que era el único país con el cual Rusia ya no tenía una frontera vigilada por la OTAN. La OTAN había controlado todas las fronteras, desde Letonia, Finlandia, hasta Turquía. Quedaba un único corredor, que era el corredor ucraniano. Y pretendieron meter tropas ahí. Y ahí fue la reacción de Putin. No solamente repelió con la ayuda de los separatistas ucranianos, pero de paso recobró el control de Ucrania. Bueno, y ante eso las sanciones, etc. Bueno, pero sigamos. Bueno, y acá empezamos a hablar de América Latina, ¿verdad? Cuba es una vieja obsesión del imperio americano, vieja. Y es clave, el arreglo con Cuba es clave para reordenar lo que ellos llaman el hemisferio occidental. ¿Por qué es clave? Porque resulta que Estados Unidos
en las últimas 4 cumbres de presidente de las Américas no pudo sacar ninguna declaración final de las cumbres. ¿Por qué no? Porque los gobiernos de América Latina exigían que hubiera una declaración de condena al bloqueo norteamericano a Cuba. Y Estados Unidos le decía, no, yo no voy a firmar eso. Entonces los otros le decían, entonces no hay declaración final. 4 fracasos, fundamentalmente en Trinidad y Tobago, Cartagena de Indias y ahora hace poquito en Panamá. Por lo tanto, arreglar con Cuba es fundamental. Pero el problema que Estados Unidos tiene con Cuba es que cree que Cuba es propia. Cuando les digo esto, John Adams, que fue el segundo presidente de Estados Unidos, ya dijo que Cuba tenía que integrarse a la jurisdicción norteamericana. Lo dijo en ese momento. O sea, no había nacido ni el bisabuelo de Fidel y ya estaban con ganas de apoderarse de esa isla. Entonces, ahí vemos las enormes dificultades que tiene el imperio para reordenar el marco latinoamericano por la presencia de Cuba y la Revolución Cubana y por el éxito que tuvo la política de Cuba de romper el aislamiento. Dame la lámina siguiente. Acá vemos, ¿no es cierto? Ninguno de estos sujetos pudo contra Fidel. Fidel se cargó a 4, 3, 7, 11 presidentes americanos. Todos quisieron acabar con Cuba, ninguno pudo acabar con Cuba. Hoy decía algo muy interesante Frei Betto. Hoy Frei Betto decía algo muy interesante. ¿Por qué no pudo? Bueno, porque una cosa es pelear contra un gobierno, otra cosa es pelear contra un pueblo. Y la concepción militar que desarrollaron los cubanos, que es la concepción de los vietnamitas, a la cual también hablaba Beto hoy a la mañana, hace que las estimaciones de la CIA sobre cuánto costaría no bombardear Cuba, porque eso no les basta, quieren ocupar Cuba, estar presente, desarmar la revolución, recuperar las viejas propiedades. Bueno, el cálculo de la CIA de hace ya unos cuantos años, cuando creo que fue Bush padre que le preguntó, le dijo, mire, mínimo 30.000 tropas americanas muertas que vuelven a los Estados Unidos desde Cuba. Y Bush dijo, no hay presidente americano que resista el regreso de 30.000 muertos desde Cuba producto de la tentativa de ocupar la isla. Por más de que después de Vietnam, ustedes saben, la censura americana impide presentar imágenes de ataúdes de soldados norteamericanos que regresan a los Estados Unidos. Durante la guerra de Vietnam yo vivía en Estados Unidos, estaba en Harvard precisamente, todos los días en los noticieros de las 6:30, 7 de la tarde, se veía, empezaban los noticieros diciendo, han llegado hoy a este país 7 marines o miembros de las Fuerzas Armadas de tierra o de aire, regresaban de Vietnam y se veían del avión que bajaban 7 ataúdes con la bandera americana, ya nunca más. Pero bueno, lo cierto es que no se puede. Entonces ahí, ¿verdad? El tema de ocupar Cuba está fuera de cuestión. Por eso Obama tuvo que ir allá. Tuvo que ir allá un poco para salvar las papas, digamos, de su gestión. Y los cubanos manejaron muy bien. Fíjate esta foto, qué linda. Miren qué foto, maravillosa. No me digan que no es un logro. Y no es casual esto. No fue casual. Lo pusieron ahí, ¿no es cierto? Ahora, Obama, ¿qué quería hacer con Cuba? Para mí es un misterio, porque Obama, a diferencia de otros presidentes americanos, es uno de los más inteligentes que tuvo Estados Unidos. Y además Obama es una persona que en un diálogo personal seguramente sería un tipo que podríamos decir un hombre, lo que allá llaman un liberal en Estados Unidos, un progre, sin duda. Pero Obama, ¿mandaba o no mandaba? ¿Los presidentes mandan o no mandan en Estados Unidos? Pregunta que hay que hacerse a Trump también. Porque fíjense, 2 datos. Obama, profesor de Derecho Constitucional de Harvard,
¿verdad? O sea, un hombre que sabe mucho de derecho. Y cuando él dice quiero cerrar la cárcel de Guantánamo, al principio de su mandato, lo dice porque sabe de que la cárcel de Guantánamo es un baldón tremendo para la tradición jurídica norteamericana. Y sin embargo no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Hubo quien le dijo, usted eso no lo puede hacer. Y no lo hizo. Y no habló más. Y el golpe de Honduras, al cual también se refirió Beto hoy a la mañana, si ustedes recuerdan bien, la noche del golpe, Obama escandalizado por lo que estaba pasando en Honduras, diciendo que había habido un golpe en Honduras y qué sé yo. Y quien sale a la mañana siguiente es Hillary Clinton diciendo que no, que hubo un error de información, en realidad hubo un proceso de derrocamiento institucional, una destitución institucional, legal, y Obama nunca habló más de Honduras, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere hacer Obama? ¿Qué quería hacer Obama con Cuba? Dame la lámina siguiente. Estamos listos para volver a negociar con Cuba. Acá está el antiguo régimen cubano, lo que todos quieran, el cambio de régimen. Cambio de régimen en Cuba, vulgo contra revolución. Eso es lo que quieren, o por lo menos lo que le mandan a hacer. Lo que le mandaron a hacer a muchos presidentes americanos. Es lo que quieren en Venezuela, cambio de régimen en Venezuela, cambio de régimen en Bolivia, cambio de régimen en Ecuador, cambio de régimen en Brasil, ya lo lograron, cambio de régimen en Argentina, también lo lograron. O sea, Estados Unidos está rearmando esta parte del mundo que para ellos es la parte fundamental. Vamos a la lámina siguiente. Bueno, de vuelta, esto es el famoso Rusty Bell, el cinturón oxidado. Estas son las viejas fábricas americanas. No se entiende la respuesta del pueblo norteamericano ante un personaje estrafalario como como Trump, si no se toma en cuenta esto. Y cuando él dice, nos robaron los trabajos, se llevaron la fábrica, se llevaron la tecnología, no está diciendo algo que es real. La globalización neoliberal hizo esto en las ciudades industriales de los Estados Unidos. Y el resultado está en la lámina siguiente, miremosla. El tiro de gracia, ¿verdad? Acá está, esta está muy linda. Good morning, América, dice. Miren América cómo está, ¿no es cierto? Son dos. La verdad que los cartonistas o los moneros, no sé cómo le dicen acá en El Salvador, moneros le dicen acá, en México le decimos moneros, allá caricaturistas en el sur, pero han hecho unos trabajos maravillosos, ¿no es cierto? Este hombre, ¿no es cierto?, le dispara el tiro de gracia al neoliberalismo. Tesis que sostienen García Linera, conocen el gran vicepresidente, gran intelectual boliviano, Ignacio Ramonet, revisión de los TLC, fin del Tratado Transpacífico, aislacionismo, etc. Aparece ahora la categoría populismo económico, y ahora es populista. Trump populista, ¿verdad? Fíjense cómo modifica el tablero internacional. Dice, no vamos a seguir poniendo dinero en Europa para defender a Europa, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a quitarle el apoyo económico o reducir el apoyo a la OTAN, ¿no es cierto? Vamos a restablecer las relaciones con Rusia, vamos a conversar, no sabemos cómo va a ser eso, pero vamos a conversar. China es el gran enemigo económico de Estados Unidos porque es quien nos robó las fábricas, los empleos, ¿verdad? En una conferencia de prensa, además, y esto es importante porque en julio de este año el G20 se reúne en Hamburgo bajo la presidencia de Angela Merkel. ¿Saben lo que dijo Trump a los periodistas? Yo soy germanófobo, o sea, odio a los alemanes. Odio a los alemanes. Entonces Europa a la deriva, a ver qué hace con este hombre. En América Latina, bueno, con México grandes problemas, ¿no es cierto? Y también con todos los países que tienen TLC, o sea, un personaje muy, muy complicado, pero que está sacudiendo la arena internacional. La lámina siguiente la estamos terminando. Bueno, decía, ¿no es cierto?, los gestos, muy parecido a los de Mussolini. Yo estoy buscando fotos, ¿no es cierto?,
muy parecido en muchos casos. Fíjense, la cara, la boca, los dedos, etc. Ahora, es un tipo impredecible. Es inaceptable para un sector de la burguesía imperial, pero todo esto, ¿verdad?, es parte del problema norteamericano. Para nosotros se abre en el espacio internacional una amplia posibilidad de redefinir alianzas. Si actuamos con inteligencia, los países de América Latina pueden mejorar su inserción en el sistema internacional. Ya estamos llegando al final. Esta es una revista argentina muy tradicional, se llama Caras y Caretas. Ahí se le saca un dossier Mundo Trump, ahí lo vemos a él pegándole una patada al mexicano, construyendo el muro, acá sacando también a las patadas a la Unión Europea, representada por el dios Mercurio, un gran logro de este dibujante, ¿no es cierto? La lengua totalmente deslenguada de Trump. La gran pregunta, ¿podrá cumplir sus promesas de campaña? Difícil de decir, ¿verdad? Porque resulta que en Estados Unidos está eso que se llama el gobierno invisible, el gobierno que nadie elige, pero que desempeña un papel importante. Ahora vamos a ver eso en detalle. Lo que sí podemos decir es que estas contradicciones crean mayores márgenes potenciales de negociación internacional y eso para nosotros es buena cosa. Lámina siguiente, rapidito. Esto no se ve muy bien, desgraciadamente, son bases norteamericanas en América Latina. Hay 80 registradas y hay 3 más que vienen ahora. Dame la otra lámina, por favor. Esta es la de Centroamérica y el Caribe. Fíjense lo que es esto. La tercera frontera imperial, erizada de bases militares. Se discute, ¿hay base militar en El Salvador o no hay base militar en El Salvador? Según especialistas, este mapa lo hizo, no es mío, lo hizo un especialista en temas de bases militares, identificó una base militar en El Salvador, ¿no es cierto? Hay quienes dicen que no existe, acá me han dicho que hay una base naval, en fin, etcétera, pero lo hay. Y si lo hay, tenemos que avanzar. Adelante, pasame un par de láminas más. ¿Ya? Necesitamos una América Latina libre de bases militares de Estados Unidos para que nuestra América viva en paz. Porque con las bases militares norteamericanas lo que hacemos acá va a ser atraer a todos los enemigos de Estados Unidos en contra nuestro. Lámina siguiente. Bueno, ya pasamos. Y la última, una más. Hay un par de libros en los cuales básicamente elaboré todas estas cuestiones. Si alguien quiere publicar el libro acá en El Salvador, cedo gratuitamente los derechos para que los publiquen. Este es un trabajo de mucho. Este fue el trabajo premiado en el concurso Libertador. Hay una edición nueva ahora. Lo digo públicamente, dejo todos los derechos de autor. Si hay una institución que quiera publicarlo, se lo cedo. Lo mismo otro. La violación de los derechos humanos en los Estados Unidos, que es impresionante. Bueno, una lámina más. Y dejad ahí esta información sobre donde yo publico muchas de las cosas que hablo ahora. Y ahora necesito un colaborador o una colaboradora, porque vamos a terminar con un breve diálogo imaginario de cómo fue el primer día de Bush. ¿Acá viene? ¿Tener el papel o quién lo tiene? Bien, adelante, vení, tráete una silla. Es una representación teatralizada, ¿no es cierto?, de cómo fue el primer día de Bush cuando llegó a la oficina oval. Me toma 5 minutos, no más, así que tengan paciencia, pero creo que lo van a disfrutar. Es una especie de stand-up de análisis político. Bueno, ¿cómo estás? ¿Tenés un micrófono? Está marcando Trump. Bueno, es un poco lo del primer día de Trump en la oficina oval. El hombre llega, se instala, ¿no es cierto? Y por supuesto,
Ni bien llega, aparece la CIA y el FBI, la gente del Pentágono, el FBI. Entonces Trump habla. Debemos destruir ISIS inmediatamente, sin retrasos. Destruir ISIS inmediatamente, eso es lo que dijiste. Ya. Bueno, ¿qué responde Trump? Mejor dicho, ¿qué responde la CIA? En este caso soy yo. Señor, no podemos hacer eso. Nosotros creamos al ISIS junto con Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Israel y otros países más. No podemos hacer eso. No, los demócratas los crearon. No, con todo respeto, le dice el de la CIA. Con todo respeto, Mr. President, nosotros los creamos. Usted los necesita, o si no perdería el respaldo de los lobbies del gas natural, del shale gas y de todo eso. No, paren el respaldo a Pakistán. Dejen que India se encargue de ellos. Señor, no podemos hacer eso. ¿Y por qué no? Porque la India entonces le quitaría Balochistán a Pakistán. Fuck Balochistan, no me importa. Presidente, hay gente ahí, hay petróleo. Entonces, ¿qué dice la CIA? Mire, si hacemos lo que usted dice, India tendría la paz en Cachemira. Dejarían de comprar nuestras armas, se convertiría la India en un superpoder. Necesitamos mantener los fondos a Pakistán para que India esté ocupada en Cachemira. Pero deben destruir entonces a los talibanes. A los talibanes no podemos hacer eso, señor, sigue la CIA. ¿Cómo vamos a destruir a los talibanes? Nosotros creamos a los talibanes para mantener a Rusia bajo control en los años 80. Ahora están manteniendo a Pakistán bajo control, alejándolo de sus bombas nucleares. Debemos destruir a los regímenes que apoyan el terrorismo de Medio Oriente. Empecemos por Arabia Saudita. Ahí viene el Pentágono y dice, señor, respetuosamente, no podemos destruir a Arabia Saudita. Nosotros creamos esos regímenes porque queríamos su petróleo. No podemos tener democracia ahí porque si no, los pueblos se adueñarían de su petróleo y no podemos dejar que eso pase. Entonces invadamos Irán. Señor, con todo respeto, tampoco podemos invadir Irán. Ay, why not? Why not? ¿Por qué no? Porque estamos en conversaciones con ellos, señor. ¿Conversaciones de qué? ¿Por qué? Bueno, Obama empezó conversaciones con ellos porque queremos que nos devuelvan nuestros drones de espionaje. Ellos se quedaron con los drones de espionaje. Si atacamos sin ellos a Rusia, Rusia nos destruirá completamente, como hizo ya con nuestros amigos del ISIS en Siria. Necesitamos a Irán, además, para mantener a Israel controlado. Entonces invadamos Irak de nuevo. Señor, ahí viene otra vez la CIA. Nuestros amigos del ISIS ya se encuentran ocupando la tercera parte de Irak. ¿Y por qué no todo Irak? Es que nosotros no queremos que lo ocupe por completo porque necesitamos que el gobierno chiita de Irak mantenga a ISIS controlado. Vamos a prohibir la entrada de los musulmanes a Estados Unidos. El FBI te dice, señor presidente, no podemos hacer eso. ¿Y por qué no? Porque si hacemos eso, nuestra población ya no tendrá más miedo y sin miedo no podemos controlarla. Voy a deportar a todos los inmigrantes. Yeah, shut up. Voy a deportar a todos los inmigrantes ilegales al sur de la frontera. ¡Fuck México! No, ¿cómo fuck México? No puede decir eso. ¿Por qué no? Porque los mexicanos y los ilegales, si los mandamos afuera, ¿quién construirá el muro? Nuestros americanos jamás construirían el muro, jamás harían ese trabajo. Voy a prohibir las visas para trabajo temporal. Bueno, señor, lamentablemente tampoco puede ser eso. Why not? ¿Por qué no? Es que nosotros, si llegara a ocurrir eso, tendríamos que tercerizar toda la operación y los funcionarios de la Casa Blanca y trasladar todo el personal a Bangalore. Bangalore está en la India, señor presidente. Entonces, ¿qué carajo debo hacer como presidente? La CIA le dice, señor presidente, disfrute de la Casa Blanca, nosotros nos encargamos del resto. Bueno, muchas gracias. De la economía de Estados Unidos es nuestro país. Una gripe en Estados Unidos
es una fiebre en El Salvador. Entonces, mi pregunta concreta es si en los últimos 20 años la configuración del sistema político salvadoreño partió específicamente del consenso de Washington. Eso lo podemos ver en los acuerdos, están bien estipulados los efectos por qué el tema económico y social no se desarrolló debido al consenso de Washington. Prueba de ello fueron las privatizaciones, etc. ¿Qué va a pasar hoy con un sistema político en donde el narcisismo que tiene Donald Trump va a afectar no solamente la política interna gringa, sino que muchas de las decisiones que se han llevado a cabo, sobre todo el tema de los teles en El Salvador? Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, allá atrás. Sí, señora. Sí, hemos estado analizando, reflexionando sobre desaciertos, sobre metidas de pata, como decimos acá, ¿verdad?, de las izquierdas. Pero en este marco, en esta geopolítica, ¿verdad?, desde la experiencia de ustedes en Argentina, en Brasil, ¿qué les ha significado que la derecha esté ahora al frente de sus países? Gracias. La última pregunta que estaba por ahí atrás. Ahí está. Por favor, un minuto. Buenas tardes, gracias. Salvadoreño, criado en Estados Unidos, de Chicago. Quiero preguntarle cuál es la percepción suya en cuanto a el Triángulo Norte y el Triángulo Norte y la política que este señor quiere implementar. Habemos más de 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Estas son cifras muy conservadoras. Mi estimado es todavía más que eso. Pero ¿cómo nos va a afectar a nosotros la percepción suya? ¿Cómo nos afectaría a nosotros sobre política antiinmigrante? El TPS, que nosotros fuimos los creadores, los salvadoreños, y que beneficia a muchos, pero que es también a la misma vez beneficio para otras naciones que hasta el momento han sido servidas por el TPS, más de 14 a 15 naciones. Nos interesa a nosotros saber cuál es la percepción de algunos politólogos en cuanto a esta percepción. Bien, pasamos a la respuesta. Bien, muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, va a ser difícil decir cuál va a ser el país más afectado, ¿verdad? Puede ser El Salvador. Salvador tiene una peculiaridad que es una economía que tiene un grado extremo de dependencia porque no tiene moneda propia. No es el único país. Ecuador está igual, Panamá está igual. Entonces, sin tener el instrumento de la política monetaria, cualquier ministro de Economía encuentra sus manos atadas. Esto es un dato real. El presidente Correa, yo lo entrevisté sobre este tema, y él me dijo, mire, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si a mí cada semana Federal Express no me llega por avión un container con billete dólar, esta economía se paraliza, porque no podemos emitir dólares. De manera tal de que yo tengo un repertorio de políticas económicas más acotado que el que tiene Brasil o Argentina o México, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a afectar? Puede ser de que El Salvador sea muy afectado, pero yo no podría hacer una estimación de que va a ser el más afectado. Yo creo que en principio el golpe fundamental hoy lo está recibiendo México. El golpe fundamental lo está recibiendo México, porque México apostó todo al NAFTA y fue una apuesta suicida, creo que lo dije aquí ayer, ¿no es cierto? México, país del cual el maíz es originario y importador neto de maíz de los Estados Unidos, destruyeron la agricultura mexicana. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, yo creo que se viene una crisis profundísima en México. ¿Cómo va a repercutir acá? Depende. Por ejemplo, por ahí Trump dice, bueno, estos 2 millones de salvadoreños que están allá, que decía el compañero, cuando manden remesas, bueno, pero va a haber un impuesto a las remesas y por lo tanto el impuesto será el 10% o el 15% o el 20%, lo que él crea, para desalentar la salida de capitales de Estados Unidos y hacer que el dinero de los salvadoreños allá se quede allá.
Puede ser eso. Pueden hacerlo con República Dominicana, pueden hacerlo con Jamaica, pueden hacerlo con Ecuador. Entonces, es difícil decir. Yo lo que les digo es que yo no puedo hacer un pronóstico muy puntual porque este hombre es muy caprichoso. Habrá que ver si puede hacer las cosas que quiere hacer. Esto es un dato que no está resuelto todavía. Porque recuerden lo que le dije al principio, hay una pugna al interior de la clase dominante y hay un sector que no quiere. Y vamos a ver cómo actúan los aparatos estatales. En Estados Unidos hay 16 agencias de inteligencia. La CIA es la más importante, pero hay 15 más. ¿Qué informe le están dando? Entonces, no sabemos. El equipo es muy heterogéneo. Por ejemplo, Trump se ha declarado muy amigo de Netanyahu, ¿verdad? Pero el principal asesor en materia de seguridad nacional de Trump, se llama Steve Bannon, es un antisemita contumaz, terrible, las cosas que ha dicho, un antisemitismo feroz. Jamás dejaría que mi niña fuese a una escuela primaria con un asqueroso niño judío. Digo, ¿cómo podemos predecir qué es lo que va a hacer Trump y a qué país va a golpear más o va a golpear menos? No sabemos. Está golpeándonos a todos, está golpeando a los europeos, muy mal, golpeando a los europeos. Está golpeando a Argentina. Prohibió la exportación de limones de la Argentina a Estados Unidos, ¿verdad? Que era algo que habían acordado con Obama. Brasil está con gravísimos problemas con Trump. ¿Será El Salvador? Por ahí, por esas cosas de la historia, por el tamaño más pequeño de El Salvador, país más homogéneo, tal vez puede sufrir menos que otros. O sea que hay que esperar, no se sabe. ¿Qué significó para Argentina y Brasil estos gobiernos de derecha? Bueno, fue hasta ahora un costo social terrible. Ha habido un derrumbe de los consumos populares, un aumento del desempleo, unos aumentos fenomenales en los costos de los servicios públicos, del transporte, y ha habido, digamos, una regresión social sin precedentes. Hay que evitar de que eso pase en otros países, y la única manera es, un poco retomo lo que dijo Frei Beto esta mañana y seguramente Enrique Dussel dirá un rato más tarde, potenciar la organización popular, la ética de la liberación, la política de la liberación, la potenciación de las capacidades populares, mejorar nuestra capacidad organizativa. El mundo de hoy es un mundo en donde la clase dominante mundial, por eso Fidel hablaba de burguesía imperial, se ha organizado como nunca antes jamás. Nunca en la historia del capitalismo la clase dominante estuvo tan organizada a nivel mundial como hoy. Y eso tuvo su correlato negativo en la desorganización, la fragmentación de las clases y capas populares, la destrucción del movimiento obrero, el debilitamiento de los movimientos sindicales y obreros, la fragmentación de los movimientos sociales, la dilución de los partidos de izquierda, ¿verdad? Partidos de izquierda que se convierten en partidos socialdemócratas o en partidos neoliberales. Entonces, mientras arriba se organizaron, abajo se desorganizaron. Y el resultado fue sufrimiento del pueblo. Por último, sobre el Triángulo Norte, va a depender de lo que haga con el muro, si es que construye el muro, cómo define una política migratoria, cómo van a reaccionar los países de América Latina. Creo que esto puede ser un sacudón que haga que nosotros recuperemos la mejor tradición integracionista, liberadora de América Latina, porque ahora estamos todos amenazados. Antes con Obama algunos se sentían amenazados y otros no. Ahora estamos todos amenazados. Ahora está Maduro amenazado, pero está Macri amenazado, Peña Nieto amenazado, los gobiernos acá. Entonces, si somos un poco inteligentes, ya que estamos todos amenazados, sentémonos en una mesa, reforcemos la CELAC y vemos si podemos parar al monstruo. Si no, el monstruo nos come. Bueno, nada más y muchas gracias.